Gracias por estar con nosotros el día de hoy. En esta edición tenemos de invitado a Ronald McLean Avaroa. Él es consultor del Banco Mundial, además un experto en la práctica y también en la academia de los temas anticorrupción, y nos comparte de primera mano su experiencia y los conocimientos que a través de este tiempo ha ido acumulando y que está en esta ocasión en Sonora. Pues platicábamos en el segmento pasado de por qué fracasan estos esfuerzos anticorrupción, y nos platicaba, digamos, a manera general, pues cómo se hacen cadenas interminables de controladores, cómo no se combate los monopolios del poder dentro de esta, que es una ecuación dentro del libro de ciudades corruptas, ¿no? Que me parece es detonante en el estudio de la corrupción, con una claridad precisamente a partir de un concepto específico de corrupción. Y cuando nos dice que incluso combatir la corrupción no es un fin en sí mismo, sino un medio para una modernización de la administración, para tener mejores gobiernos, ¿por qué es esto? ¿No es un fin en sí mismo como para hacer un borrón en cuenta nueva, o en qué sentido no es un fin en sí mismo? Pero la corrupción es un síntoma, no es una causa. Y eso es muy importante distinguir. Detrás de la corrupción hay causas por las cuales existe corrupción. Y son múltiples las causas, pueden haber pocas o muchas y se combinan. La corrupción yo siempre la comparo con la temperatura. Si el hijo suyo tiene temperatura, es que algo no está bien. Ahora usted lo puede poner en un baño de hielo y le va a bajar la temperatura, pero no lo va a curar. Hay que ver cuál es el origen de la infección, del mal, dónde está localizado, por qué está así, etcétera. Puede ser una muela, puede ser el riñón, puede ser el estómago, etc. Y la corrupción es lo mismo. Ahora, lo que sucede es que algunas estructuras tradicionales favorecen la corrupción porque ha sido una forma de combatir la violencia. La corrupción misma es una forma de violencia sobre la sociedad. Tradicionalmente está esto estudiado. Hay un libro famoso que se llama Orden social y violencia, o violencia y orden social. Tradicionalmente en las sociedades de excesiva violencia se iban atrasando y se iban quedando primitivas, hasta que el hombre llegó al convencimiento que la paz y la tranquilidad era conducente a la prosperidad. Pero para ello había que firmar la paz, por así decir, entre los actores relevantes de la sociedad. Y tradicionalmente el 85% de la población del mundo vive en sistemas de esta naturaleza, donde para evitar la violencia se han repartido el poder, por así decir, grupos sociales. Unos se hacen cargo de la iglesia, de la religión, otros de la política, otros de los negocios, otros de las Fuerzas Armadas o de la fuerza mismo, y de alguna manera explotan a su sociedad y se adueñan de los excedentes, y entonces se los reparten entre ellos en una forma más o menos organizada, y así se ha organizado la sociedad. Y esos excedentes se reparten entre gente que se da privilegios unos a los otros. El ejemplo más claro es el de un monarca que tiene el privilegio de gobernar y que lo pasa a sus sucesores. Entonces son privilegios permanentes y que restringen el acceso del resto de la sociedad a esos niveles. O sea, hay un grupo que hace los negocios, hay un grupo que maneja las Fuerzas Armadas, un grupo de políticos, son familias, son clanes. El resto de la población no tiene acceso a ello. Entonces, o si le dan acceso, les están extendiendo un privilegio. Por ejemplo, la reina de Inglaterra le otorga un título nobiliario a alguien y lo asciende. Y hay un intercambio, ¿no? De alguna forma ¿no? Es un premio, etcétera. Es una forma de hacer movilidad social. Pero son privilegios. El 15% de la población del mundo vive en sociedades abiertas, que se llaman, donde la palabra clave es acceso, donde el acceso no es un privilegio, sino es un derecho. Yo tengo el derecho de ejercer mis facultades políticas, mis actividades políticas, tengo el derecho de armar un negocio y formar una empresa, son derechos. Pero muchos de nuestros gobiernos todavía lo entienden esto como privilegios. En muchos países, instalar una empresa es muy difícil. Ingresar a ciertas áreas de negocios es muy difícil porque hay monopolios, oligopolios que controlan aquello. Las barreras de entrada son muy Barreras fuertes, de entrada son muy altas, son muy difíciles. Incluso para entrar a las Fuerzas Armadas o al ejercicio de la religión, etcétera, etcétera. Entonces,
Sociedades abiertas han ido rompiendo esos privilegios o haciéndolos temporales, es equivalente a una patente por un invento. Si usted inventa algo, tiene el privilegio de tener una exclusividad por un tiempo solamente, luego del cual expira y se va. Y todos pueden disfrutar de ese invento. Lo mismo pasa en la sociedad. El emperador americano, es el presidente de Estados Unidos, tiene un privilegio que dura máximo 8 años. Para llegar ahí tiene que haber hecho un mérito muy grande, tiene que haberse esforzado, tiene que haber competido y tiene que haber ganado. Entonces hay un proceso. No es que alguien, el papá lo nombró al hijo y nació con ese derecho divino. Claro. Entonces esa es la diferencia. Me regreso al ejemplo que ponía del niño con calentura, ¿no? como una consecuencia de la corrupción. Lo que pasa es que luego la corrupción, como fenómeno complejo de muchas capas y en donde cuenta más tener cómplices que testigos, ¿no? Y entonces se va creando una red en el tema. ¿Cómo pudiéramos tener alguna orientación de una estrategia exitosa? Es decir, ¿cómo podemos saber que la temperatura le está bajando al niño por las causas correctas, porque estamos atacando el mal? ¿Cómo pudiéramos saber? Bueno, nosotros lo que hacemos y lo que hice yo en La Paz es que con el apoyo del profesor Klitgar hicimos un diagnóstico, porque al principio cuando yo llegué a ser alcalde yo no había hecho campaña anticorrupción y lo que yo veía era una gran ineficiencia. Obtener un permiso de construcción tomaba meses o más tiempo, hacer una obra municipal tomaba muchísimo tiempo, costaba mucha plata. Entonces yo veía esto, que había un problema de ineficiencia, inefectividad, y trataba de darle una solución técnica a este problema. Hasta que me di cuenta que este era un problema más bien de corrupción, más que de ineficiencia. De capacidades de las capacidades. Personas que Entonces hay un ejemplo muy interesante, es que si usted se rompe una pierna, lo llevan al hospital, le ponen un yeso y bueno, eso se va a curar con un tiempo y usted ha salido. Entonces le han aplicado una solución técnica. Pero si le da un infarto, no le van a poner un yeso, ni le van a pedir que no camine, sino le van a pedir que cambie la forma en que usted vive. Coma distinto, haga ejercicio, deje de fumar, no tome alcohol, etc. Ese es un cambio cualitativo. Y con la corrupción pasa lo mismo. Hay que cambiar la forma de vivir y hay que reorganizar las instituciones que sirven. Entonces, por ejemplo, en los permisos de construcción. Así hay un monopolio para otorgar un permiso de construcción. La respuesta nuestra fue certificar a muchos ingenieros y arquitectos en la ciudad que pasaban un examen y que podían otorgarse con permisos de construcción. Por tanto, lo que antes era una mordida, una coima, se convertía en un pago legítimo a un profesional independiente. ¿Cómo fue que da este giro dentro de su propia experiencia de una solución técnica? Me imagino, digamos, por los tiempos también empezaba a incorporarse herramientas de la iniciativa privada, ¿no? La nueva gestión pública y todo eso. ¿Cómo es que decide cambiar el enfoque? ¿En qué momento se da cuenta que no es un tema de capacidades del servidor público y tiene que ver más con otro fenómeno que a lo mejor ni se mencionaba o no tenía nombre, no estaba en la agenda? ¿En qué momento fue? Sucedió que yo heredé una situación extrema, o sea, no era un problema de corrupción mediano o aislado. Hubo un proceso de hiperinflación en Bolivia que hizo que los sueldos de la gente, sus salarios, se redujeran prácticamente a nada. Entonces ellos, como una reacción a esto, se apropiaron del municipio, lo privatizaron, por así decir, y lo convirtieron en una máquina de producir recursos para ellos. Okay. Vendían los repuestos, se robaban la gasolina, vendían las máquinas de escribir y cobraban por todos los servicios, pero a ellos mismos. Entonces lo que hicieron fue privatizar el municipio, en un caso extremo de corrupción. Entonces, yo creía que era un problema de eficiencia, de organización, etc. No era tal cosa. Entonces tuvimos que revertir aquello. Y ese fue cuando empezamos a ver que era un problema, era un cáncer y no era un resfrío. Era un ataque al corazón y no era una fractura. Y en eso empezamos a desarrollar algunas capacidades y a ensayar algunas reformas que nos llevaron a reducir aquello a una mínima expresión. ¿Y en qué momento empieza a identificar usted que las medidas tomadas surten efecto? Esta reducción lo empezó a ver en trámites. Los trámites. Habían una lista enorme de trámites pendientes.
La ciudad estaba prácticamente paralizada, no se hacían obras por el sector privado porque los permisos no salían nunca y costaban mucho dinero. Empezamos a soltar aquello y empezamos a ver las grúas, empezar obras, a empezar a trabajar, facilitarle al sector privado que trabaje dentro de la norma, dentro de las leyes, y empezamos a ver también un crecimiento de los ingresos municipales. Hicimos lo mismo con los impuestos al catastro, a la propiedad. Hicimos que los propios ciudadanos hagan una declaración, un autoevalúo de su propiedad y paguen un impuesto reducido por esa propiedad. Y entonces empezaron a pagar, porque claro, antes tenían que pagarle la mordida a la persona que le cobraba un impuesto exagerado para no pagar el impuesto, pagar la mitad del impuesto. Entonces fuimos viendo y el proceso fue que la ciudad se empezó a recuperar y yo fui reelecto 4 veces. Quería decir que había una respuesta positiva de la gente ante las reformas del municipio. Ya no había la extorsión que había antes. Se llegaba al municipio, los servicios eran eficientes, eran más rápidos, eran satisfactorios y la gente respondió a eso. Y eso hizo que probar que la honestidad y la transparencia políticamente pueden ser muy rentables. Al día de hoy, por ejemplo, en el caso de Sonora como gobierno de estado o el de Hermosillo o Cajeme, digamos, en el orden municipal, ¿hacia dónde considera usted que deberían de voltear para ver ejemplos de lo que sí se debe hacer en esta materia y que les pueda ayudar precisamente a tener un mejor desempeño en sus ciudades? Yo conozco muy poco de Sonora, hemos llegado hace como 12 horas. Entonces no me animaría a este momento a decir hacia dónde deben ir. Lo que hemos venido a hacer con el profesor Klitger es hablar de este tema, mostrarles experiencias internacionales, qué se ha hecho en otros lugares, qué ideas hay, no para que se copie, porque cada ciudad, cada estado, cada país tiene sus rasgos particulares, pero sí para inspirar ideas, para provocar un diálogo, una discusión del tema y sacar el tabú de encima y empezar a ver que una ciudad como Sonora, como Hermosillo y un estado como Sonora, con una ubicación geográfica privilegiada, podría ser una punta de lanza en el crecimiento de México con la instalación de industrias, de fábricas, de creación de empleo, siempre y cuando los mecanismos de gobierno estatuales y municipales faciliten ese crecimiento. Ese crecimiento está visto, hemos hecho estudios, perjudica muchísimo el crecimiento, el desarrollo de las regiones. La corrupción es un inhibidor de desarrollo. Bien, si le parece, en el siguiente bloque platicamos también, bueno, de esas experiencias inspiradoras y frente a un problema como una corrupción o la corrupción como una consecuencia de todo lo que está pasando, las diferentes etapas o distintas tensiones que hay en un problema tan complejo, pero esto lo vemos en el siguiente bloque. Les pido que sigan con nosotros en el programa Las Personas.